Cada humillación que Elena soportaba mientras Javier Montero la trataba como una insignificante secretaria era un paso más hacia su destrucción total. Lo que el arrogante empresario jamás imaginó es que aquella mujer a quien menospreciaba diariamente ya había comprado secretamente su compañía y pronto le arrancaría todo su poder. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol brillaba con intensidad a través de los amplios ventanales del edificio Montero Internacional, uno de los más imponentes del distrito financiero. En el piso 40, donde solo los ejecutivos de alto rango tenían permitido el acceso, Javier Montero observaba la ciudad como un rey contempla su reino. A sus 58 años, era considerado uno de los empresarios más despiadados y exitosos del país. Su cabello cano perfectamente peinado y su traje impecable de diseñador reflejaban la imagen de poder que tanto disfrutaba proyectar. «Señor Montero, la nueva secretaria que solicitó está esperando en recepción», anunció Carmela, su asistente de confianza durante los últimos 15 años. Javier apenas levantó la vista de los documentos que revisaba. «Hazla pasar. Y recuérdame por qué estamos contratando a alguien nuevo cuando perfectamente podrías encargarte tú de ambos puestos». Carmela suspiró discretamente. «¿Por qué? Como le expliqué, necesito reducir mi carga laboral por recomendación médica. Y porque usted mismo dijo que necesitaba a alguien para la reestructuración del departamento financiero». «Bien, bien», respondió Javier con un gesto displicente. «Tráela entonces. Espero que por lo menos sea competente». Minutos después, una joven de no más de 35 años entraba a la oficina de Javier Montero. Elena Vega caminaba con una confianza serena que contrastaba con la habitual actitud intimidada de quienes pisaban por primera vez la oficina del temido empresario. Llevaba un traje sastre sencillo pero elegante, su cabello castaño recogido en un moño discreto y un portafolio bajo el brazo. «Buenos días, señor Montero. Soy Elena Vega», se presentó con voz clara y firme, extendiendo su mano. Javier la miró de arriba abajo sin disimulo, evaluándola como quien examina un objeto en venta. Ignoró deliberadamente su mano extendida y se limitó a hacer un gesto para que tomara asiento. «Señorita Vega, entiendo que ha sido preseleccionada por Recursos Humanos, pero quiero dejar algo muy claro desde el principio», comenzó Javier con tono autoritario. «En mi empresa no toleramos errores ni mediocridades. Su currículo dice que viene de una pequeña empresa provincial. Aquí las cosas funcionan a otro nivel. ¿Está segura de poder manejar la presión?». Elena sostuvo su mirada sin pestañear. «Completamente segura, señor Montero. Mis años en inversiones regionales pueden parecer modestos en comparación con Montero Internacional, pero le aseguro que mi capacidad de trabajo y adaptación están a la altura de cualquier desafío». Javier soltó una risa corta y despectiva. «Eso lo veremos. Empezará mañana a las 7:00 AM. Carmela le explicará sus funciones y le advierto que estaré supervisando personalmente su desempeño durante el periodo de prueba». «No esperaría menos», respondió Elena con una leve sonrisa que desconcertó a Javier. La mayoría de la gente salía temblando de su oficina después de esa charla inicial. Los primeros días de Elena en Montero Internacional transcurrieron entre miradas escépticas y comentarios mordaces de Javier. Cada mañana encontraba algo nuevo que criticar. Un informe con un formato que no era exactamente como él quería, un café no lo suficientemente caliente, una llamada transferida con 2 segundos de retraso. «¿Se supone que esto es un análisis financiero, señorita Vega?», espetó Javier una mañana arrojando unos documentos sobre el escritorio de Elena. «Parece el trabajo de una estudiante de primer año. Rehágalo. Lo quiero en mi escritorio antes de que termine el día».
Elena recogió los papeles con calma, notando que apenas tenía manchadas en rojo algunas cifras que ella misma había marcado para revisión. Por supuesto, señor Montero, aunque quisiera señalar que esas marcas eran notas para mí misma sobre datos que estaba verificando. El informe final aún no estaba en su bandeja. No me interesa, cortó Javier. En esta empresa no circulan borradores sin identificar. Primera regla del mundo corporativo real, señorita Vega. Quizás en su pequeña empresa provinciana las cosas funcionaban de otra manera. Los ejecutivos cercanos observaban la escena con una mezcla de lástima y alivio, por no ser ellos el objeto de la ira de Montero. Nadie se atrevía a defender a la nueva secretaria. A pesar del trato humillante, Elena mantenía una actitud profesional y serena que desconcertaba a todos, especialmente a Javier. Donde otros habían renunciado en lágrimas, ella persistía con una dignidad que comenzaba a irritar profundamente al empresario. Una tarde, durante una reunión con inversionistas importantes, Javier decidió poner a Elena en evidencia frente a todos. Señorita Vega, explíqueles a nuestros invitados cómo afectará la nueva legislación fiscal a nuestras operaciones en el extranjero, ordenó de repente, sabiendo que era un tema complejo que requería conocimientos especializados. Para su sorpresa, Elena no solo respondió con precisión, sino que añadió un análisis perspicaz que impresionó visiblemente a los inversionistas. Lejos de agradecer su intervención, Javier la interrumpió bruscamente. Gracias, señorita Vega. Ahora, si nos disculpa, los adultos necesitamos continuar con la reunión, dijo con una sonrisa forzada. Tal vez podría traernos más café mientras tanto. La humillación era evidente, pero Elena simplemente asintió y salió de la sala con la misma dignidad con la que había entrado. Lo que nadie en aquella sala sabía era que cada noche, después de soportar el trato degradante de Javier Montero, Elena regresaba a su apartamento y abría su laptop para revisar informes confidenciales sobre Montero Internacional, informes a los que teóricamente no debería tener acceso. Mientras tanto, en la oficina principal de Inversiones Globales Torres, el experimentado financiero Ricardo Torres revisaba los últimos movimientos orquestados por Elena. «Es brillante», murmuró para sí mismo. «Nadie sospecharía jamás que esa simple secretaria está adquiriendo gradualmente el control de Montero Internacional». Lo que Javier Montero ignoraba, mientras seguía humillando a su nueva secretaria, era que Elena Vega no era simplemente Elena Vega. Era Elena Vega Torres, heredera del imperio financiero Torres, rival histórico de los Montero, y estaba ejecutando la venganza que su familia había planeado durante años. La oportunidad llegó cuando los informes internos de Inversiones Torres detectaron debilidades en la estructura financiera de Montero Internacional. Con una serie de movimientos discretos a través de empresas fantasma y fondos de inversión extranjeros, Elena había logrado adquirir un porcentaje significativo de las acciones de la empresa. «Señor Montero, su café», dijo Elena al día siguiente, colocando la taza en el escritorio del empresario. «Está tibio, como siempre», respondió él sin siquiera probarlo. «A veces me pregunto si en esa empresa provinciana de la que viene le enseñaron algo útil». Elena sonrió sutilmente. «Aprendí más de lo que imagina, señor Montero. Mucho más». El transcurso de las semanas no hizo más que intensificar la actitud despectiva de Javier hacia Elena. Parecía que el empresario encontraba un perverso placer en resaltar cada supuesta imperfección en el trabajo de su nueva secretaria, especialmente frente a otros ejecutivos. Sin embargo, lo que más le irritaba era la aparente inmunidad de Elena ante sus humillaciones. «¿Cómo es posible que después de 3 semanas todavía no entienda cómo organizo mis reuniones?», espetó Javier una mañana, agitando su agenda frente a Elena.
Acabo de ver que programó la reunión con Inversiones Pacific justo antes del almuerzo con los accionistas japoneses. ¿Sabe lo importante que es ese almuerzo? Elena levantó la mirada con calma. Señor Montero, usted mismo aprobó ese horario ayer. Tengo el correo donde confirmó específicamente que quería ver a Pacific antes del almuerzo para, cito textualmente, tener información fresca para impresionar a los japoneses. Con un gesto rápido, Elena giró su pantalla mostrando el correo. Javier, visiblemente contrariado, masculló algo ininteligible y regresó a su oficina dando un portazo. Carmela, que observaba la escena desde su escritorio, se acercó discretamente a Elena. En 15 años jamás vi a alguien que pudiera mantener la compostura así frente a él, susurró con admiración. La última secretaria que intentó corregirlo duró exactamente 3 horas más en la empresa. Elena sonrió levemente. Supongo que es cuestión de perspectiva, Carmela. Cuando sabes exactamente quién eres y lo que vales, las opiniones ajenas importan menos. Lo que Elena no mencionó fue que cada pequeña humillación se sumaba a su determinación. Cada noche, en la seguridad de su apartamento, continuaba con su meticuloso plan. Gracias a sus contactos con ejecutivos clave en diferentes departamentos, contactos que había cultivado estratégicamente mientras Javier la subestimaba, ahora tenía acceso a información confidencial sobre las vulnerabilidades financieras de Montero Internacional. Las acciones de la subsidiaria en Singapur están prácticamente a la deriva, informó Elena durante una videollamada encriptada con su padre, Ricardo Torres. Y he confirmado que la fusión con tecnologías avanzadas está sostenida por proyecciones infladas. Es exactamente como sospechábamos. Ricardo, un hombre de apariencia distinguida con el mismo porte elegante de su hija, asintió desde su despacho en el otro lado de la ciudad. Excelente trabajo, Elena. Las piezas están cayendo en su lugar. ¿Cómo va la adquisición encubierta? Nuestros intermediarios ya han asegurado un 27% de las acciones. Con la caída que provocaremos cuando se revelen las proyecciones falsas de la fusión, podremos adquirir otro 15% a precio de ganga. Estaríamos a un paso del control mayoritario. ¿Y Montero sigue sin sospechar nada? Elena dejó escapar una risa breve. Papá, el hombre está tan convencido de su superioridad que ni siquiera me ve como una persona, mucho menos como una amenaza. Para él solo soy la secretaria de provincia que sirve para traerle café y recibir sus desplantes. Al día siguiente, durante una reunión de directorio, Javier nuevamente encontró una oportunidad para menospreciar a Elena. Mientras ella repartía copias de un informe financiero, Javier comentó con desdén: «Señores, disculpen la torpeza de la señorita Vega. Es nueva y aún no se adapta al nivel de profesionalismo que manejamos en Montero Internacional». Elena, sin inmutarse, terminó de repartir las carpetas y tomó asiento discretamente en un rincón de la sala para tomar notas, como era su función. Sin embargo, cuando la presentación comenzó a abordar las proyecciones financieras de la fusión con tecnologías avanzadas, notó un error significativo en los cálculos que nadie más parecía haber detectado. Después de un momento de duda, levantó la mano tímidamente. «Disculpe, señor Montero. Creo que hay un error en la página 17 del informe». Javier la fulminó con la mirada. «Señorita Vega, estamos en medio de una presentación crucial. Guarde sus observaciones para después». Uno de los directores, sin embargo, ya había volteado a la página indicada. «Un momento, Javier. Creo que tu secretaria podría tener razón. Hay una discrepancia en las proyecciones de retorno de inversión». El CFO, visiblemente incómodo, revisó rápidamente los números. «Es cierto, hay un error en la fórmula de cálculo. Las proyecciones están sobreestimadas en aproximadamente un 12%. Un silencio tenso invadió la sala. Javier,
Con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, trató de recuperar el control. Evidentemente, hay un error tipográfico. Continuemos con la presentación y corregiremos ese detalle después. Pero el daño ya estaba hecho. Los directores intercambiaban miradas inquietas y murmuraban entre sí. Elena mantuvo una expresión neutra, aunque por dentro celebraba. Había plantado la primera semilla de duda. Al terminar la reunión, Javier la interceptó en el pasillo arrastrándola prácticamente hasta su oficina. Una vez cerrada la puerta, explotó. ¿Quién demonios se cree que es para humillarme así frente al directorio? Su trabajo es apoyarme, no sabotearme. Elena lo miró directamente a los ojos, manteniendo una calma absoluta que contrastaba con la furia desatada de su jefe. Señor Montero, simplemente señalé un error que podría haber tenido consecuencias graves para la empresa. Creí que valoraría la precisión sobre las apariencias. No me venga con esas excusas. Si hubiera algún error, yo mismo lo habría detectado. No necesito que una secretaria sin experiencia real en los grandes negocios me diga cómo hacer mi trabajo. Como usted diga, señor Montero, respondió Elena con un tono neutro que solo sirvió para enfurecerlo más. Está a un paso de ser despedida. La única razón por la que sigue aquí es porque estamos en medio de la reestructuración y no tengo tiempo para entrenar a alguien nuevo. Pero le advierto, un error más y estará de vuelta en su pueblito provinciano antes de que pueda empacar sus cosas. Aquella noche, mientras Javier cenaba en su lujoso ático con vistas a la ciudad, ignoraba por completo que Elena estaba reunida con 3 de los principales accionistas minoritarios de Montero Internacional, presentándoles pruebas de irregularidades contables y proyecciones falsas que había descubierto durante su tiempo como secretaria. Como pueden ver, señores, explicaba Elena con la seguridad de quien domina completamente la materia. Las decisiones recientes de Javier Montero no solo son cuestionables desde el punto de vista ético, sino que representan un riesgo significativo para el valor de sus inversiones. Uno de los accionistas, impresionado por la meticulosidad de su presentación, la miró con curiosidad. Señorita Vega, su conocimiento del funcionamiento interno de la empresa es sorprendente para alguien en su posición. ¿Cuál es realmente su interés en todo esto? Elena sonrió enigmáticamente. Digamos que tengo un interés personal en asegurar que Montero Internacional esté en las manos correctas, manos que valoren no solo el beneficio inmediato, sino la sostenibilidad a largo plazo y la integridad en los negocios. Lo que ninguno de los presentes sabía era que aquella reunión era solo una de las muchas piezas del elaborado rompecabezas que Elena estaba armando, un rompecabezas cuya imagen final mostraría a Javier Montero completamente derrotado. El ambiente en Montero Internacional se tornaba cada vez más tenso. Tras el incidente en la reunión del directorio, Javier había intensificado su campaña de hostilidad contra Elena, asignándole tareas imposibles con plazos absurdos y criticando públicamente hasta el más mínimo detalle de su trabajo. Sin embargo, para su creciente frustración, Elena seguía cumpliendo cada tarea con una eficiencia imperturbable. ¿Terminó el análisis comparativo de las 50 subsidiarias que le pedí ayer?, preguntó Javier con una sonrisa maliciosa al pasar junto al escritorio de Elena, sabiendo que era una tarea que normalmente requeriría al menos una semana. Por supuesto, señor Montero, respondió Elena, entregándole una carpeta perfectamente organizada. Incluí un resumen ejecutivo codificado por colores y un apéndice con anomalías detectadas en 3 de las subsidiarias asiáticas que quizás quiera revisar con mayor detenimiento. La sonrisa de Javier se desvaneció, tomó la carpeta y se encerró en su oficina, donde pasó la siguiente hora revisando minuciosamente el documento, buscando desesperadamente algún error que pudiera señalar. Para su consternación, no solo el trabajo era impecable,
sino que las anomalías que Elena había destacado representaban problemas reales que habían pasado desapercibidos durante meses. «Es imposible», murmuró para sí mismo. «Nadie podría haber completado esto en una noche». Lo que Javier ignoraba era que Elena había anticipado su petición. Semanas atrás, había comenzado a recopilar y analizar esa información como parte de su investigación encubierta. Para cuando Javier le asignó la tarea como una forma de humillarla, ella ya tenía el 80% del trabajo completado. Esa misma tarde, mientras Javier asistía a una reunión fuera de la oficina, Elena aprovechó para reunirse discretamente con Carmela. «No entiendo cómo lo soportas», comentó Carmela mientras compartían un café en la sala de descanso vacía. Nunca había visto a Javier tan obsesionado con hacer miserable la vida de alguien. Elena sonrió tranquilamente. «Cada ataque suyo solo me confirma que estoy en el camino correcto». «¿De a qué te refieres, Ana?», preguntó Carmela curiosa. «Los hombres como Javier Montero solo atacan lo que temen», respondió Elena, midiendo cuidadosamente sus palabras. «En el fondo, sabe que soy más competente de lo que quiere admitir. Eso lo aterroriza». Carmela la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado, Elena. He visto a Javier destruir carreras por mucho menos». «No te preocupes por mí», respondió Elena con una seguridad que desconcertó a Carmela. «Más bien quería preguntarte algo. ¿Es cierto que la Junta Directiva está considerando una reestructuración de los fondos de pensiones de los empleados?» La pregunta tomó por sorpresa a Carmela. «¿Cómo sabes eso? Es información estrictamente confidencial». Elena se encogió de hombros. «Se rumora en los pasillos. ¿Es verdad entonces?» Tras un momento de duda, Carmela asintió. «Javier planea redirigir parte de esos fondos para financiar la expansión en Asia. Es legal, pero éticamente cuestionable. Muchos empleados antiguos verán reducidas sus pensiones». «Entiendo», murmuró Elena, archivando mentalmente esta valiosa información. Esa noche, Elena sostuvo otra videoconferencia con su padre. «Tenemos un nuevo ángulo», explicó mostrándole documentos digitalizados. «Montero planea utilizar los fondos de pensiones para cubrir parte de la expansión asiática. Es técnicamente legal, pero rozando los límites. Si esto se filtra al sindicato en el momento adecuado». Ricardo Torres sonrió. «Las acciones caerían inmediatamente». «Brillante, Elena. ¿Cuánto tiempo necesitas?» 2 semanas más. Para entonces habremos asegurado el 40% de las acciones a través de nuestros testaferros. La filtración del plan de pensiones, combinada con las dudas ya sembradas sobre la fusión con tecnologías avanzadas, creará la tormenta perfecta». Al día siguiente, Javier convocó a Elena a su oficina. Para su sorpresa, no la recibió con su habitual desprecio, sino con una sonrisa calculadora que inmediatamente puso a Elena en alerta. «Señorita Vega, debo admitir que su trabajo ha sido sorprendentemente competente», comenzó Javier, reclinándose en su sillón de cuero italiano. «Tanto que me pregunto cómo una secretaria de una pequeña empresa provincial adquirió tal conocimiento del funcionamiento interno de corporaciones como la nuestra». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad evaluando si Javier había descubierto algo. «Siempre me ha interesado aprender, señor Montero, y he dedicado muchas horas extras a estudiar el funcionamiento de Montero Internacional para poder servirle mejor». Javier la observó fijamente, como un depredador evaluando a su presa. «Qué dedicación tan admirable que he decidido ponerla a prueba en un proyecto especial». «¿Un proyecto especial?» «Sí. La fusión con tecnologías avanzadas requiere una auditoría completa que normalmente asignaría a un equipo de analistas senior. Pero ya que usted parece tan capaz, quiero que lo haga sola. Tiene 3 días».
Elena comprendió inmediatamente la trampa. Era una tarea imposible en ese plazo, diseñada específicamente para hacerla fracasar, pero también representaba una oportunidad única para acceder a información privilegiada sobre la fusión. «Será un honor, señor Montero», respondió con calma. «Comenzaré de inmediato». Durante los siguientes 3 días, Elena apenas abandonó la oficina. Para cualquier observador, parecía una empleada dedicada trabajando incansablemente para cumplir con un plazo imposible. Lo que nadie veía eran los correos encriptados que enviaba cada noche a su padre con información crucial sobre la fusión, revelando vulnerabilidades y contingencias ocultas que ni siquiera el directorio conocía completamente. Al tercer día, exhausta pero triunfante, Elena entregó un informe de auditoría completo a un Javier visiblemente desconcertado. «Imposible», murmuró al revisar el documento. «Nadie podría haber completado esto en 3 días». «Trabajé día y noche, señor Montero», respondió Elena con humildad fingida. «Espero que sea de utilidad». Javier la miró con una mezcla de incredulidad y sospecha creciente. Por primera vez, comenzaba a preguntarse seriamente quién era realmente esta mujer que había contratado como secretaria. «Puede retirarse», dijo finalmente, «y tómese la tarde libre. Parece que la necesita». Una vez sola en su apartamento, Elena sonrió mientras redactaba un mensaje para su padre. «Fase 3 completada. Tengo toda la información sobre la fusión. Las vulnerabilidades son mayores de lo que sospechábamos. Es el momento de contactar a los periodistas financieros». Mientras tanto, en su lujosa oficina, Javier hacía algo inusual: investigar a Elena Vega. Una rápida búsqueda confirmó la existencia de Inversiones Regionales, la pequeña empresa provincial donde ella decía haber trabajado. Sus referencias comprobaban su historial laboral allí. Todo parecía en orden. Sin embargo, algo seguía molestándole. Tomó el teléfono y llamó a un viejo contacto en seguridad corporativa. «Necesito una investigación completa sobre Elena Vega», ordenó. «Antecedentes, familia, finanzas, todo. Hay algo en ella que no cuadra y quiero saber qué es». Lo que Javier no podía saber era que la identidad de Elena Vega había sido meticulosamente construida durante años, precisamente para resistir este tipo de escrutinio. Cada documento, referencia y registro había sido cuidadosamente creado o modificado para ocultar su verdadera identidad como Elena Torres. La partida de ajedrez empresarial avanzaba, y aunque Javier comenzaba a sospechar que algo no estaba bien, seguía sin tener idea de que su simple secretaria provinciana estaba a punto de dar el jaque mate a su imperio. La mañana en que el prestigioso diario financiero El Mercantil publicó un extenso reportaje sobre irregularidades contables en la proyectada fusión entre Montero Internacional y Tecnologías Avanzadas, Javier Montero entró a la oficina como un huracán. Su rostro, habitualmente compuesto, estaba desfigurado por la ira. «Quiero saber quién filtró esta información ahora mismo», rugió agitando el periódico mientras los empleados se encogían en sus escritorios. «Carmela, convoca una reunión de emergencia con el directorio en 30 minutos». Elena observaba la escena con aparente preocupación, pero internamente celebraba el primer golpe público contra el imperio de Javier. El reportaje, basado en documentos anónimos enviados a la redacción de El Mercantil, cuestionaba específicamente las proyecciones financieras que Javier había presentado para justificar la fusión, las mismas que Elena había señalado sutilmente durante aquella reunión del directorio. «Señorita Vega», Javier se dirigió repentinamente hacia ella, «prepare todos los documentos relacionados con la fusión y que nadie, absolutamente nadie, responda a llamadas de periodistas». «Por supuesto, señor Montero. ¿Necesita que contacte al equipo legal también?» Javier la miró fijamente, como evaluándola. «Sí,
Hágalo, y mientras tanto, averigüe quién podría haber tenido acceso a esa información. Mientras la oficina entraba en modo crisis, el teléfono personal de Elena vibró discretamente. Era un mensaje encriptado de su padre. Excelente primer movimiento. La acción ha caído un 7% esta mañana. Hemos adquirido otro 3% a través del Fondo Caribeño. La reunión de emergencia del directorio fue un desastre. Los accionistas exigían explicaciones. El equipo legal advertía sobre posibles investigaciones regulatorias y Javier, por primera vez desde que Elena lo conocía, parecía estar perdiendo el control de la situación. Es un ataque coordinado, insistía Javier a los directores. Alguien está intentando sabotear la fusión, probablemente la competencia. Sea quien sea, intervino uno de los directores más antiguos. Tenía acceso a información muy detallada. ¿Has considerado la posibilidad de que la filtración venga del interior de la empresa? Javier recorrió la sala con la mirada, deteniéndose brevemente en cada uno de los presentes. Lo he considerado, y les aseguro que cuando descubra quién es el traidor, pagará un precio muy alto. Tras la reunión, Elena recibió una llamada que la tomó por sorpresa. Era el investigador privado que Javier había contratado para investigarla. Señorita Vega, soy Martín Salgado de Seguridad Corporativa. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su anterior empleo en inversiones regionales. Elena había anticipado este movimiento. Por supuesto, señor Salgado, aunque no entiendo qué podría ser de interés. Simple procedimiento rutinario. ¿Podríamos reunirnos hoy después del trabajo? Lamentablemente tengo un compromiso ineludible esta tarde. ¿Sería posible mañana a primera hora? Ese pequeño retraso le daría tiempo para alertar a sus contactos en inversiones regionales, una empresa legítima que, sin saberlo, había sido parte fundamental en la creación de su identidad falsa. Esa noche, Elena trabajó hasta tarde, revisando una y otra vez cada detalle de su coartada. Su padre había sido meticuloso en la creación de su nueva identidad, pero Javier Montero era un hombre poderoso, con conexiones en todas partes. Un solo error podría ser catastrófico. Mientras tanto, en su mansión, Javier no podía dormir. Algo en la actitud imperturbable de Elena lo inquietaba profundamente. Revisó nuevamente el informe preliminar que le había enviado el investigador. Todo parecía en orden. Educación modesta pero sólida, carrera profesional discreta pero consistente, referencias comprobables. Es demasiado perfecto, murmuró para sí mismo, sirviendo otro whisky. Nadie tiene un expediente tan inmaculado. La mañana siguiente trajo más malas noticias para Montero Internacional. Tecnologías Avanzadas había emitido un comunicado anunciando la pausa temporal en las negociaciones de fusión, citando circunstancias inesperadas que requerían reevaluación. La acción de Montero Internacional cayó otro 5%. Elena llegó temprano para su entrevista con el investigador Salgado, un hombre de rostro impasible y ojos calculadores que le recordaba a los agentes de seguridad que su padre solía contratar. Señorita Vega, según su currículum, usted trabajó 5 años en inversiones regionales, ¿correcto? Así es. Sin embargo, hemos notado algunas inconsistencias. Por ejemplo, su supuesto jefe, el señor Alberto Méndez, parece recordarla con gran detalle a pesar de tener docenas de empleados durante ese periodo. Elena mantuvo su expresión serena. El señor Méndez siempre fue muy cercano con su personal. Es parte de lo que hace especial trabajar en una empresa más pequeña. Salgado la observó detenidamente. También nos llamó la atención que sus referencias sean tan entusiastas, casi como si hubieran sido ensayadas. Le aseguro que mi trabajo allí fue excepcional. Puede verificarlo con cualquiera de mis antiguos colegas.
La entrevista continuó durante casi una hora, con Salgado intentando encontrar grietas en su historia. Elena respondió cada pregunta con precisión, ni demasiado detallada como para parecer memorizada, ni demasiado vaga como para despertar sospechas. Al terminar, Salgado parecía frustrado pero no convencido. Gracias por su tiempo, señorita Vega. Posiblemente tengamos que hablar nuevamente. Apenas salió el investigador, Javier la llamó a su oficina. Su expresión era indescifrable. ¿Cómo fue su charla con Salgado?, preguntó sin preámbulos. Rutinaria, supongo, aunque no entiendo por qué necesitan verificar mi historial después de meses trabajando aquí. Javier la miró fijamente. Porque en tiempos de crisis, señorita Vega, necesito saber exactamente quién me rodea. ¿No le parece curioso que desde su llegada, Montero Internacional haya experimentado una serie de contratiempos? Elena sostuvo su mirada. Si está insinuando que tengo algo que ver con los problemas recientes, señor Montero, me parece una acusación injusta y sin fundamento. No estoy insinuando nada, todavía. Pero le advierto, si descubro que usted tiene alguna conexión con lo que está pasando, no habrá rincón donde pueda esconderse. Elena inclinó levemente la cabeza. Entiendo su preocupación, señor Montero, pero le aseguro que mi único interés es hacer bien mi trabajo. Javier hizo un gesto de dismisión. Puede retirarse y prepare un comunicado de prensa respondiendo a tecnologías avanzadas. Necesitamos controlar el daño. Mientras Elena salía de la oficina, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. El sindicato ha recibido documentos sobre el plan de pensiones. Conferencia de prensa mañana a las 10 a.m. La segunda bomba estaba a punto de estallar y Javier Montero seguía sin comprender la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Para cuando el día terminara, la acción de Montero Internacional había caído otro 8%, y los Torres habían adquirido silenciosamente otro 5% a través de sus testaferros. Esa noche, mientras revisaba los últimos movimientos bursátiles en su tablet, Elena recibió una llamada inesperada. Era Carmela. Elena, perdona que te moleste tan tarde, pero tengo que advertirte algo. Javier está obsesionado con la idea de que eres una espía corporativa. Le ha pedido a Salgado que intensifique la investigación, incluyendo vigilancia personal. Elena agradeció la advertencia, consciente de que ahora tendría que acelerar sus planes. La partida final estaba comenzando, y aunque Javier empezaba a sospechar, seguía varios movimientos por detrás. La conferencia de prensa del sindicato fue devastadora, con documentos proyectados en una pantalla gigante detrás del portavoz sindical. El plan para redirigir fondos de pensiones quedó expuesto en todos sus detalles. Las cámaras de televisión capturaron cada gráfico, cada cifra, cada correo electrónico interno que mostraba cómo Javier Montero había planeado financiar parte de su expansión asiática con dinero destinado a las pensiones de sus empleados. Este es un ataque frontal a los derechos de los trabajadores, declaró el líder sindical. Montero Internacional pretendía jugar con el futuro de familias que han dedicado décadas de servicio leal a la empresa. Elena observaba la transmisión en vivo desde su escritorio, notando cómo los ejecutivos corrían frenéticamente de una oficina a otra. El pánico era palpable. En la sala de conferencias principal, Javier mantenía una videollamada de emergencia con los principales accionistas, intentando controlar los daños. Debe haber una filtración masiva, insistía Javier, su voz elevándose por momentos. Alguien está saboteando sistemáticamente nuestra operación. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, accionistas minoritarios, reguladores, todos exigían respuestas. La acción de Montero Internacional se desplomaba en tiempo real.
Las pantallas en el departamento financiero mostraban gráficos con líneas rojas que caían en picada. Elena recibió un mensaje encriptado. Estamos al 42%. 2 días más y tendremos mayoría. Prepárate para la fase final. ¿Te encuentra bien, señorita Vega? La voz de Carmela la sobresaltó. La asistente senior la miraba con genuina preocupación. Sí, gracias. Es solo que todo esto es abrumador. Carmela asintió. Nunca había visto la empresa en una crisis así. Javier está fuera de sí. Ten cuidado. Ese investigador Salgado sigue husmeando. Escuché que ha solicitado acceso a las grabaciones de seguridad de las últimas semanas. La advertencia alertó a Elena. Si revisaban meticulosamente las grabaciones podrían notar patrones, sus horarios extendidos, sus visitas a departamentos donde teóricamente no tenía asuntos que atender, sus conversaciones con ciertos empleados clave. Gracias por avisarme, respondió. ¿Sabes si ya tiene acceso? No todavía. El jefe de seguridad está de vacaciones y su reemplazo insiste en seguir el protocolo. Necesita autorización formal del director de operaciones. Un respiro temporal, pensó Elena. Tendría que acelerar los planes. A media tarde, mientras la crisis continuaba intensificándose, Javier la llamó a su oficina. Elena notó inmediatamente que algo había cambiado. La mirada de Javier no solo mostraba ira, sino algo más peligroso, una certeza fría y calculadora. «Cierre la puerta, señorita Vega», ordenó con una calma inquietante. ¿O debería decir, señorita Torres? El corazón de Elena dio un vuelco, pero su expresión permaneció impasible. «Disculpe, señor Montero, no entiendo». Javier sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Verá, algo me molestaba profundamente sobre usted. Su competencia excesiva, su calma ante mis, digamos, pruebas de carácter. Así que ordené una investigación más profunda». Se levantó y caminó lentamente alrededor de su escritorio, como un depredador rodeando a su presa. «Salgado es bueno, pero tengo amigos con recursos aún mejores. ¿Sabe lo que descubrieron? Una curiosa coincidencia. El día que usted supuestamente estaba en una conferencia en inversiones regionales, Elena Torres, la hija de mi querido rival Ricardo Torres, estaba en la misma ciudad, en el mismo hotel». Elena mantuvo su compostura, aunque sabía que estaba en terreno peligroso. «Las coincidencias existen, señor Montero. No veo cómo eso me relaciona con los Torres». «Eso pensé inicialmente», continuó Javier, «hasta que mis contactos en seguridad descubrieron algo más interesante. La señorita Torres desapareció del radar hace aproximadamente 8 meses, justo antes de que Elena Vega apareciera en escena. Se detuvo frente a ella, inclinándose ligeramente. ¿Sabe qué más es curioso? Que pese a buscar intensamente, no hemos podido encontrar ninguna foto reciente de Elena Torres. Es casi como si alguien hubiera limpiado sistemáticamente su presencia digital». Elena sostuvo su mirada. «Señor Montero, estas acusaciones son absurdas. Si está buscando un chivo expiatorio para los problemas de la empresa, le sugiero que mire en otra dirección». Javier golpeó súbitamente el escritorio, haciendo que los objetos sobre él saltaran. «No me tome por idiota». Las filtraciones comenzaron poco después de su llegada. Información que solo alguien con acceso privilegiado podría tener. ¿Realmente cree que no conectaría los puntos? Los puntos que está conectando existen solo en su imaginación, respondió Elena, con una frialdad que sorprendió incluso a Javier. Y si tuviera pruebas reales, no estaríamos teniendo esta conversación. Ya habría llamado a seguridad. El argumento dio en el blanco. Javier no tenía pruebas concretas, solo sospechas y coincidencias, pero su instinto, el mismo que lo había llevado a la cima del mundo empresarial, le gritaba que estaba frente a su enemiga. «Le daré una oportunidad», dijo finalmente.
renuncie hoy mismo, desaparezca, y quizás no presente cargos por espionaje corporativo. Elena se levantó tranquilamente. Señor Montero, no voy a renunciar basándome en acusaciones infundadas. Si quiere despedirme necesitará motivos reales, y le advierto, cualquier acción injustificada contra mí resultará en una demanda por difamación y acoso laboral. La respuesta sorprendió a Javier. No esperaba esta resistencia frontal de alguien a quien había tratado como una subordinada insignificante durante meses. Está jugando un juego peligroso, señorita Vega, o quien sea usted realmente. No, señor Montero. Usted es quien está jugando un juego peligroso. Acusar sin pruebas a una empleada en medio de una crisis corporativa que usted mismo ha provocado con sus decisiones cuestionables. ¿Qué pensarán los accionistas, los reguladores, los medios? Las palabras golpearon a Javier como una bofetada. Por primera vez en su carrera, se sentía acorralado, sin control de la situación. Puede retirarse, dijo finalmente, pero esto no ha terminado. Elena salió de la oficina con paso firme, pero en cuanto estuvo fuera de vista envió un mensaje urgente a su padre. Javier sospecha. No tiene pruebas, pero está cerca. Necesitamos finalizar mañana. La respuesta llegó casi inmediatamente. Imposible esperar hasta mañana. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para esta noche. Montero intentará un último movimiento desesperado. Prepárate para ejecutar la fase final ahora mismo. Elena sintió que la adrenalina inundaba su sistema. El plan original contemplaba 2 días más de adquisiciones graduales hasta alcanzar la mayoría accionaria. Ahora tendrían que arriesgarlo todo en una jugada audaz. Mientras tanto, Javier había convocado a su círculo más cercano de ejecutivos leales. Quiero que todos los sistemas a los que tiene acceso esa mujer sean bloqueados inmediatamente, ordenó. Cambien contraseñas, restricciones de acceso, todo. Y quiero seguridad vigilándola en todo momento. Javier, intervino el director financiero con cautela, si ella realmente es quien sospechas, movernos contra ella sin pruebas podría empeorar nuestra posición legal. ¿Te preocupa la legalidad cuando estamos a punto de perderlo todo?, espetó Javier. Si no detenemos esta sangría ahora mismo, no quedará empresa que defender mañana. Mientras la reunión continuaba, Elena ejecutaba los últimos movimientos del plan. Con acceso a un activo a los sistemas, transfirió discretamente una última serie de documentos comprometedores a servidores seguros. Luego, activó un protocolo que había preparado semanas atrás, un mensaje automatizado a cada miembro del directorio, revelando exactamente cómo y cuándo los Torres habían adquirido el control de Montero Internacional, junto con pruebas irrefutables de las prácticas cuestionables de Javier. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar a que Javier entrara en ella. La sala de juntas de Montero Internacional nunca había presenciado un silencio tan tenso. 12 hombres y mujeres, miembros del directorio, contemplaban sus tablets con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y el horror. Los documentos que acababan de recibir no solo confirmaban la adquisición sistemática de la empresa por parte del Grupo Torres, sino que exponían años de maniobras cuestionables por parte de Javier Montero. «Esto no puede ser cierto», murmuró finalmente Martín Casado, el miembro más antiguo del directorio. ¿El Grupo Torres controla más del 45% de nuestras acciones? ¿Cómo es posible que no lo detectáramos? Porque lo hicieron a través de más de 20 empresas fantasma y fondos de inversión distribuidos globalmente, respondió la directora financiera, revisando los detallados anexos del informe. Una adquisición perfectamente orquestada, legalmente impecable, pero invisible hasta este momento. La puerta se abrió de golpe y Javier Montero entró como una tormenta, con el investigador Salgado pisándole los talones.
La expresión del empresario se congeló al ver a todo el directorio ya reunido, cada uno con los documentos incriminatorios frente a ellos. ¿Qué significa esto?, exigió, aunque el temblor en su voz traicionaba que ya lo sabía. Eso mismo queríamos preguntarte, Javier, respondió Casado, levantando su tablet. Acabamos de recibir un informe detallado sobre cómo el Grupo Torres ha adquirido secretamente el control de Montero Internacional y también sobre tus métodos para ocultar pérdidas, manipular proyecciones financieras y, lo más grave, el plan para desviar fondos de pensiones. Javier palideció. Son mentiras, obviamente, un intento desesperado de Ricardo Torres para desestabilizarnos. Los documentos incluyen correos electrónicos enviados desde tu cuenta, Javier, intervino la directora legal. Documentos firmados por ti. Transcripciones de reuniones privadas. Todo verificable. Es una conspiración. Javier golpeó la mesa con el puño. Y sé exactamente quién está detrás de todo esto. Giró bruscamente hacia Salgado. Tráiganla, ahora. Mientras Salgado salía apresuradamente, Javier intentó recuperar el control de la situación, pero el daño ya estaba hecho. Los miembros del directorio lo miraban ahora con una mezcla de decepción y rabia contenida. Javier, dijo Casado con voz cansada, incluso si hay un traidor interno, estos documentos son auténticos. Los hemos verificado con nuestros propios sistemas. La cuestión ahora es cómo procedemos. Procedemos luchando. Impugnaremos estas adquisiciones, demandaremos al Grupo Torres por prácticas predatorias. No hay nada ilegal en lo que han hecho, interrumpió la directora legal, a diferencia de algunas de tus decisiones recientes. La tensión en la sala era palpable cuando la puerta volvió a abrirse. Elena entró con paso firme, seguida por Salgado. A diferencia de su habitual apariencia discreta, ahora caminaba con la confianza de quien ya no necesita ocultar su verdadera identidad. Señorita Vega, comenzó Javier con voz cargada de veneno, o debería decir, señorita Torres, ¿por qué no explica a este directorio cómo ha saboteado sistemáticamente nuestra empresa? Elena recorrió la sala con la mirada, estudiando los rostros de cada director antes de responder. Mi nombre completo es Elena Vega Torres, dijo finalmente, y no he saboteado nada, señor Montero, simplemente he expuesto la verdad. Un murmullo recorrió la sala, la confirmación de su identidad caía como una bomba final sobre los ya aturdidos directores. ¿Torres como Ricardo Torres?, preguntó uno de ellos. Exactamente, respondió Elena. Ricardo Torres es mi padre. Y sí, hemos adquirido una participación mayoritaria en Montero Internacional a través de diversos vehículos de inversión, todo perfectamente legal y transparente, según las regulaciones de la Comisión de Valores. Javier soltó una risa amarga. ¿Transparente? Se infiltró en mi empresa con una identidad falsa. Mi currículum es completamente real, señor Montero, respondió Elena con calma. Trabajé en Inversiones Regionales, una subsidiaria del Grupo Torres. Mi educación, mis referencias, todo es verificable. El único detalle que omití fue mi apellido materno. Es espionaje corporativo. No según la ley, intervino nuevamente la directora legal. La señorita Torres no firmó ninguna cláusula que le prohibiera invertir en la empresa o revelar su identidad completa. Y si estamos hablando de comportamiento ético, dejó la frase en el aire señalando los documentos incriminatorios. Javier miraba a Elena como si quisiera estrangularla con sus propias manos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué todo este teatro elaborado? ¿Por qué no simplemente comprar las acciones abiertamente? La pregunta pareció sorprender a Elena. Por primera vez, una emoción genuina atravesó su máscara de profesionalismo. ¿Realmente quiere saberlo, señor Montero? Porque usted destruyó a mi abuelo, Antonio Vega. ¿Recuerda ese nombre?
El rostro de Javier reflejó un destello de reconocimiento, rápidamente reemplazado por una expresión defensiva. Vega Construcciones, un competidor que no supo adaptarse al mercado. Un hombre honesto al que usted arruinó mediante prácticas desleales, sobornos a funcionarios para bloquear sus permisos y una campaña sistemática de difamación, respondió Elena, su voz temblando ligeramente por primera vez. Mi abuelo perdió todo, su empresa, su salud, finalmente su vida. Mi madre, su única hija, nunca se recuperó del golpe. El silencio en la sala era ensordecedor. Varios directores bajaron la mirada, incómodos. Así que sí, señor Montero, continuó Elena, recuperando su compostura. Podríamos haber adquirido las acciones abiertamente, pero quería que supiera, que sintiera lo que es ser manipulado, subestimado y finalmente derrotado por alguien a quien consideraba inferior. Javier se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándolo. No solo había perdido su empresa, había sido derrotado por la nieta de un hombre al que apenas recordaba haber destruido en su ascenso al poder. «Es poética justicia, ¿no cree?», concluyó Elena. «Durante meses me ha tratado como a una insignificante secretaria provincial, menospreciando cada contribución, humillándome frente a otros por simple placer. Ahora resulta que esa insignificante secretaria ha adquirido su empresa». Martín Casado se aclaró la garganta. «Señorita Torres, entendemos su posición, pero el directorio necesita saber cuáles son sus intenciones con Montero Internacional». «Mi padre y yo creemos en el potencial de esta empresa», respondió Elena, adoptando un tono más conciliador. «No planeamos desmantelarla ni vengarnos de sus empleados. Al contrario, queremos estabilizarla y hacerla crecer, pero con prácticas éticas y sostenibles». Miró directamente a Javier. «Lo único que no tiene cabida en nuestra visión es el liderazgo actual. No pueden hacer esto», murmuró Javier, aunque su voz había perdido toda convicción. «Ya está hecho», respondió Elena. «En este momento, mi padre está en camino para presidir una asamblea extraordinaria de accionistas. Con nuestra participación actual, sumada al apoyo de accionistas minoritarios descontentos con su gestión, tenemos los votos necesarios para removerlo de la presidencia». Se acercó a la mesa y colocó un documento frente a Javier. «Puede facilitarnos la transición firmando su renuncia voluntaria con un generoso paquete de compensación. O podemos proceder con una destitución formal que probablemente irá acompañada de investigaciones regulatorias sobre algunas de sus decisiones cuestionables». La sala quedó en silencio mientras Javier contemplaba el documento. Su imperio, construido durante décadas, se desmoronaba frente a sus ojos, y todo por subestimar a una mujer que había considerado indigna de respeto. Un silencio pesado envolvía la sala, mientras Javier contemplaba el documento de renuncia. Sus manos, siempre firmes al firmar contratos multimillonarios, ahora temblaban ligeramente. 40 años construyendo un imperio, para verlo derrumbarse en cuestión de semanas por culpa de una mujer a la que había considerado insignificante. «Necesito tiempo para considerar mis opciones», dijo finalmente, enderezando la espalda en un intento por recuperar algo de su dignidad perdida. Elena intercambió miradas con los miembros del directorio antes de responder. «Por supuesto, señor Montero, tiene una hora». «¿Una hora?». La indignación inflamó nuevamente su rostro. «¿Pretende que decida el destino de mi legado en 60 minutos? Es más tiempo del que le dio a mi abuelo», respondió Elena con una frialdad que heló la sala. «Él tuvo que ver cómo los bancos cerraban sus cuentas y los proveedores cancelaban sus contratos en cuestión de minutos después de que usted difundiera aquellos rumores falsos sobre su solvencia». Javier desvió la mirada
Incapaz de sostener el peso de los ojos acusadores que lo rodeaban, por primera vez en décadas experimentaba lo que tantos habían sentido ante él: impotencia absoluta. «Me retiro a mi oficina», anunció, levantándose con toda la dignidad que pudo reunir. «Les comunicaré mi decisión en 1 hora». Al salir, vio que la noticia ya se había filtrado. Empleados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y lanzándole miradas entre curiosas y acusadoras. La humillación era completa. En la sala de juntas, Elena se dirigió al directorio con un tono conciliador. «Señores, entiendo que esta situación es extraordinariamente disruptiva. Permítanme asegurarles que el Grupo Torres no tiene intención de desmantelar lo que han construido. Al contrario, queremos fortalecer Montero Internacional, corrigiendo las decisiones éticamente cuestionables y preparando la empresa para un crecimiento sostenible. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes después de esta operación encubierta?», preguntó uno de los directores más escépticos. «Porque a diferencia de Javier Montero, nosotros respetamos la ley y la ética empresarial», respondió una voz desde la puerta. Ricardo Torres, impecablemente vestido y con el mismo porte elegante de su hija, entró en la sala. A sus 65 años, emanaba una autoridad tranquila que contrastaba con el estilo intimidante de Javier. «Señoras y señores del directorio», continuó mientras se acercaba a Elena y colocaba una mano en su hombro, «entiendo sus reservas, pero piensen en lo que acaban de descubrir sobre el liderazgo de Montero, las manipulaciones financieras, el plan para desviar fondos de pensiones, las proyecciones falsas para la fusión. ¿Es ese realmente el tipo de administración que quieren mantener?». Los directores intercambiaron miradas incómodas. La mayoría habían sospechado o conocido algunas de las prácticas cuestionables de Javier, pero las habían tolerado mientras los resultados fueran positivos. Ahora, enfrentados a la evidencia completa y a un cambio inevitable de liderazgo, muchos reconsideraban su posición. «Señor Torres», intervino Martín Casado, asumiendo que este cambio de control es inevitable, ¿cuál sería la estructura de liderazgo que propone? Ricardo sonrió. «En principio, yo asumiría la presidencia temporalmente, con Elena como vicepresidenta ejecutiva, pero nuestro plan a medio plazo es formar un equipo de liderazgo que incluya tanto talento interno como externo. No planeamos una purga, valoramos la experiencia y el conocimiento institucional que ustedes representan». Mientras la conversación continuaba en la sala de juntas, Javier se encontraba en su oficina, contemplando las opciones que realmente no eran opciones. Un equipo de abogados, convocados urgentemente, le confirmaba lo que ya sabía: la adquisición de los Torres era legalmente impecable. «Si firma la renuncia voluntaria», explicaba su abogado principal, «obtendrá una compensación sustancial y evitará posibles acciones legales por las irregularidades que han salido a la luz. Si elige la confrontación, los Torres tienen munición suficiente para iniciar procesos que podrían terminar con consecuencias más graves que la simple pérdida de su posición». Javier miró a través de los ventanales hacia la ciudad que una vez había considerado su reino personal. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no lo vimos venir?». El abogado se ajustó incómodamente la corbata. «Según entiendo, usted mismo subestimó a la persona clave de la operación. La señorita Torres se ganó el acceso a información privilegiada mientras era menospreciada». La realización de su propio papel en su caída golpeó a Javier con fuerza renovada. Si hubiera tratado a Elena con respeto profesional, si hubiera sido más cuidadoso con lo que decía y hacía en su presencia, quizás hubiera detectado sus verdaderas intenciones. Su propio ego, su arrogancia, habían sido las armas que ella había usado contra él. En el piso de oficinas generales,
La noticia del cambio de propiedad se extendía como un incendio. Carmela, visiblemente conmocionada, se encontró de repente frente a Elena, quien regresaba momentáneamente a su escritorio para recoger algunos efectos personales. «Tú, todo este tiempo», balbuceó Carmela. Elena la miró con genuino afecto. «Carmela, quiero que sepas que mi aprecio por ti siempre fue sincero. De hecho, en la nueva estructura, me gustaría ofrecerte un papel más importante acorde con tus verdaderas capacidades. ¿Por qué yo? Te vi soportar humillaciones diarias sin decir nada. Precisamente por eso», sonrió Elena. «Vi cómo, a pesar de años trabajando para un hombre que no valoraba realmente tu talento, mantenías tu integridad y profesionalismo. Personas como tú son el verdadero valor de esta empresa, no Javier Montero». La hora concedida a Javier llegaba a su fin. Con la mano temblorosa, firmó finalmente el documento de renuncia. No por cobardía, se dijo a sí mismo, sino por estrategia. Aceptaría la compensación sustancial, se retiraría temporalmente del foco público y planearía su regreso. Los Torres creían haber ganado la guerra, pero Javier Montero no era hombre que aceptara fácilmente la derrota. Cuando regresó a la sala de juntas con el documento firmado, encontró el ambiente completamente transformado. Ricardo Torres presidía ya la mesa, con Elena a su derecha. Los directores, que horas antes pendían de cada palabra de Javier, ahora escuchaban atentamente el plan de reestructuración que exponía Ricardo. «Ah, Javier», saludó Ricardo al verlo entrar. «Justo a tiempo. ¿Tienes una decisión para nosotros?». Sin una palabra, Javier depositó el documento firmado sobre la mesa. Su mirada se cruzó brevemente con la de Elena, una mirada cargada de rencor, pero también de un reluctante respeto. «Decisión sabia», comentó Ricardo, revisando la firma. «Nuestro departamento legal procesará los términos de tu salida. Por supuesto, esperamos una transición ordenada de tus responsabilidades». «Por supuesto», respondió Javier mecánicamente. Cuando se disponía a retirarse, Elena lo llamó. «Señor Montero, una última cosa». Javier se detuvo volviéndose lentamente. «El café que le preparaba cada mañana y que usted criticaba sistemáticamente por estar tibio», dijo Elena con una leve sonrisa. «Lo hacía exactamente a 63 grados centígrados, la temperatura óptima para apreciar los matices de un café de alta calidad. Quizás ahora tenga tiempo para educarse sobre estas pequeñas cosas que hacen la vida más agradable». El comentario, aparentemente trivial, era una daga final clavada con precisión. Incluso en algo tan simple como el café, él había estado equivocado, demasiado arrogante para reconocer la competencia de quien consideraba inferior. Sin responder, Javier abandonó la sala, dejando atrás no solo su empresa, sino 4 décadas de poder incontestado. En su mente, sin embargo, ya comenzaba a formarse el germen de un plan de venganza. Las semanas siguientes a la caída de Javier Montero fueron un torbellino de cambios en la antes inamovible Montero Internacional, ahora rebautizada como Grupo Torres Montero. La prensa financiera no hablaba de otra cosa. El meteórico ascenso de Elena Vega Torres se había convertido en un caso de estudio sobre estrategia corporativa y justicia poética. La secretaria que se convirtió en CEO titulaba El Financiero. El lobo de Wall Street, derrotado por una oveja disfrazada, proclamaba otro medio con menos sutileza. Las solicitudes de entrevistas inundaban el departamento de comunicaciones, pero Elena había decidido mantener un perfil discreto durante la transición. En su nueva oficina, la misma donde Javier la había humillado tantas veces, Elena revisaba informes junto a Carmela, ahora ascendida a directora de operaciones, un puesto que reflejaba sus verdaderas capacidades. «Los empleados están inquietos», comentaba Carmela.
A pesar de nuestras garantías, muchos temen una purga masiva. Elena asintió comprensivamente. Es natural. Organizaremos un town hall esta semana para aclarar nuestras intenciones. No queremos una limpieza. Queremos construir sobre lo mejor que ya existe aquí. ¿Y qué hay del plan de pensiones? Mi padre y yo hemos acordado no solo mantener el fondo intacto, sino aportar una compensación adicional del 5% como gesto de buena fe. Quiero que los empleados entiendan rápidamente que nuestra administración será diferente. Mientras tanto, en una lujosa casa de campo a las afueras de la ciudad, Javier Montero observaba las noticias sobre su caída con una rabia fría y calculada. El teléfono, que antes no dejaba de sonar con llamadas de socios, políticos y empresarios buscando su favor, ahora permanecía ominosamente silencioso. La élite empresarial era implacable con los caídos. «Disfruta tu momento de gloria, Elena Torres», murmuró mientras servía un whisky que ya no saboreaba. «Esto apenas comienza». Su abogado, uno de los pocos que mantenían contacto, entró al estudio con expresión preocupada. «No son buenas noticias, Javier. La Fiscalía Corporativa ha abierto una investigación preliminar sobre las denuncias de manipulación financiera. Los Torres están cooperando plenamente, entregando toda la documentación». Javier apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Por supuesto que cooperan, quieren enterrarme». Hay más. 3 ex ejecutivos, incluido Ramírez de Finanzas, han aceptado testificar a cambio de inmunidad. La traición era completa. Los mismos hombres que habían ejecutado sus órdenes cuestionables ahora se apresuraban a salvarse entregándolo. «Necesitamos actuar rápido», continuó el abogado. «Recomendaría negociar un acuerdo con la Fiscalía antes de que la investigación escale». «No», respondió Javier con una calma peligrosa. «No me voy a rendir tan fácilmente. Tengo recursos, contactos que los Torres ni siquiera imaginan, y tengo algo que ellos no tienen: nada que perder». De vuelta en las oficinas centrales, Ricardo Torres presidía su primera reunión formal con el equipo directivo ampliado. A diferencia del estilo intimidante de Javier, Ricardo mostraba una autoridad tranquila y receptiva. «Quiero dejar algo muy claro», explicaba a los 30 ejecutivos reunidos. «El pasado es el pasado. No estamos aquí para juzgar lealtades previas ni para castigar a quienes trabajaron bajo la administración anterior. Estamos aquí para construir una empresa más sólida, más ética y más rentable a largo plazo». Elena, sentada a su derecha, observaba las expresiones de los presentes. Algunos mostraban alivio evidente, otros escepticismo, y unos pocos, los más cercanos a Javier, apenas ocultaban su hostilidad. «Como primer paso», continuó Ricardo, «vamos a cancelar el plan de recorte de pensiones y a revisar la estrategia de expansión asiática. No para abandonarla, sino para asegurar que se base en proyecciones realistas y financiamiento transparente». Uno de los directores más antiguos levantó la mano. «Señor Torres, con todo respeto, esa expansión era crucial para nuestro crecimiento proyectado. Los accionistas esperan resultados». «Y los tendrán», respondió Ricardo, «pero no a expensas de prácticas insostenibles o éticamente cuestionables. La verdadera fortaleza empresarial se construye sobre cimientos sólidos, no sobre maquillaje contable». La reunión continuó con la presentación de un plan de transición de 100 días. Al concluir, Elena notó que varios de los ejecutivos que inicialmente parecían más hostiles, ahora mostraban un cauteloso optimismo. El enfoque de su padre estaba funcionando. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a adaptarse al nuevo régimen. Esa misma tarde, 3 altos ejecutivos presentaron sus renuncias. Lo que Elena no sabía era que los 3 se dirigían directamente a la casa de campo de Javier Montero.
La situación es peor de lo que imaginábamos, informaba uno de ellos a Javier. Los Torres están desmantelando sistemáticamente tu estrategia. Han paralizado la expansión asiática y están revisando todos los contratos importantes. ¿Y la lealtad del equipo? Dividida. Muchos están sorprendentemente receptivos al nuevo enfoque. El aumento al fondo de pensiones fue un movimiento astuto que ganó a muchos. Javier asimilaba la información con expresión pétrea. ¿Qué sabemos de Elena? ¿Cómo está manejando su nueva posición? Sorprendentemente bien. Los empleados la respetan, especialmente después de revelarse que soportó tus métodos durante meses mientras planeaba todo esto. La mención de su propio comportamiento hizo que Javier apartara la mirada momentáneamente. No era hombre de remordimientos, pero ahora entendía que su arrogancia había sido su peor enemigo. ¿Y las debilidades? Toda estrategia tiene puntos vulnerables. Los ex ejecutivos intercambiaron miradas. Hay algo. La fusión con tecnologías avanzadas está completamente cancelada, pero los Torres están considerando una alianza alternativa con Innovación Digital, su competidor directo. Innovación Digital, interesante. Javier se levantó y caminó hacia el mapa corporativo que había instalado en una pared del estudio. ¿Saben quién controla el 22% de innovación digital a través de fondos offshore? Yo. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Y ahí está nuestra oportunidad. Mientras Javier comenzaba a tejer su red de contraataque, Elena enfrentaba sus propios desafíos. La transición no estaba siendo tan fluida como esperaban. Algunos clientes importantes, nerviosos por el cambio de liderazgo, habían puesto en pausa sus contratos. Los accionistas minoritarios, aunque inicialmente aplacados por las promesas de mayor transparencia, comenzaban a inquietarse por la reestructuración más lenta de lo esperado. «Necesitamos un golpe de efecto», comentó Elena a su padre durante una cena tardía en la oficina. «Algo que demuestre que no solo estamos deshaciendo el legado de Montero, sino construyendo algo mejor». Ricardo la observó con orgullo. Durante los últimos meses había visto a su hija transformarse de una brillante estratega en una verdadera líder. ¿Qué propones? La alianza con Innovación Digital, acelerarla y expandirla, no solo como sustituto de la fusión fallida con tecnologías avanzadas, sino como pieza central de una nueva visión tecnológica para el grupo. Ricardo asintió pensativamente. Es ambicioso. Innovación Digital tiene tecnología disruptiva, pero su dirección ha sido errática. ¿Estás segura que son el socio adecuado? Completamente. He estudiado su operación a fondo. Con nuestra estructura y su innovación, podríamos revolucionar el sector. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de caminar directamente hacia la trampa que Javier Montero comenzaba a preparar meticulosamente. El tablero se había volteado, pero la partida estaba lejos de terminar. Las negociaciones con Innovación Digital avanzaban a un ritmo prometedor. Elena había mantenido 3 reuniones con su CEO, Gabriel Méndez, un emprendedor tecnológico con fama de visionario pero temperamental. A pesar de sus reticencias iniciales, Méndez parecía cada vez más entusiasmado con la alianza estratégica. Su propuesta es fascinante, señorita Torres, comentó durante su último encuentro. Particularmente la integración de nuestra tecnología de blockchain con su infraestructura financiera global. Elena sonrió, satisfecha con el avance. Creo que ambas empresas se complementan perfectamente. Ustedes tienen la innovación, nosotros la estructura y alcance internacional. Lo que Elena no podía saber era que cada detalle de esas reuniones llegaba puntualmente a manos de Javier Montero. Gabriel Méndez, aparentemente interesado en la alianza,
seguía instrucciones precisas de su accionista secreto. «Está funcionando perfectamente», informaba Méndez a Javier en una llamada encriptada. «Creen que estamos entusiasmados con la alianza. No sospechan nada». «Excelente», respondió Javier. «¿Han solicitado ya la due diligence completa?» «Esta mañana, sus equipos tendrán acceso a nuestra información financiera y técnica la próxima semana. Por supuesto, solo verán lo que queremos que vean». El plan era elegante en su simplicidad. Innovación Digital presentaría estados financieros inflados y proyecciones exageradamente optimistas. Los Torres, ansiosos por cerrar una alianza que revitalizara la confianza del mercado, no serían tan minuciosos como deberían. Una vez anunciada públicamente la alianza, Javier revelaría discretamente a analistas clave las verdaderas finanzas de Innovación Digital, provocando una crisis de confianza que afectaría gravemente a Torres Montero. «Recuerda», advirtió Javier, «necesitamos que todo parezca absolutamente legítimo. Elena Torres es astuta. Si detecta algo sospechoso, retrocederá inmediatamente. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Torres Montero, el equipo directivo enfrentaba desafíos inesperados. La transición estaba resultando más complicada de lo anticipado. 3 clientes importantes habían cancelado contratos, citando incertidumbre ante el cambio de dirección. Las acciones, tras un breve repunte inicial, habían vuelto a caer un 4% en la última semana. «Necesitamos estabilidad», argumentaba uno de los directores durante una reunión de crisis. «El mercado percibe demasiados cambios en muy poco tiempo». Ricardo Torres mantenía la calma. «Los periodos de transición siempre generan volatilidad. Lo importante es mantener el rumbo. La alianza con Innovación Digital será el punto de inflexión», añadió Elena. «Demostrará que no solo estamos corrigiendo los errores del pasado, sino construyendo un futuro sólido». Carmela, quien había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. «¿Estamos seguros sobre Innovación Digital? He escuchado rumores inquietantes sobre su situación financiera real». La pregunta provocó un silencio incómodo. Elena miró a su nueva directora de operaciones con interés. «¿Qué tipo de rumores?» «Nada concreto, solo comentarios en círculos financieros. Que sus últimas rondas de financiación no fueron tan exitosas como anunciaron. Que han perdido talento clave en los últimos meses». Ricardo intercambió una mirada con Elena. «¿Por qué no investigamos más a fondo antes de avanzar con la due diligence?» «Ya hemos contratado a Deloitte para la auditoría», respondió Elena, «pero podríamos solicitar una revisión preliminar más exhaustiva». Lo que ninguno de ellos sabía era que la semilla de duda plantada por Carmela provenía indirectamente del propio Javier. El expresidente había calculado que algún rumor llegaría eventualmente a oídos de los Torres y que una investigación superficial, que no detectaría las falsificaciones más sofisticadas, solo serviría para generar una falsa sensación de seguridad. Esa noche, Elena recibió una llamada inesperada. Era Martín Salgado, el investigador que Javier había contratado para investigarla meses atrás. «Señorita Torres, disculpe la intrusión», comenzó Salgado. «He dudado mucho antes de contactarla, pero creo que tengo información que podría interesarle». Elena, intrigada pero cautelosa, respondió fríamente. «¿Qué tipo de información, señor Salgado?» «Sobre Innovación Digital y cierta persona que mantiene un interés significativo en ella. Preferiría no discutirlo por teléfono». La alarma se encendió inmediatamente en la mente de Elena. «¿Puedo preguntarle por qué comparte esta información conmigo? Hasta donde recuerdo, usted trabajaba para Javier Montero». «Trabajaba, exactamente», respondió Salgado, «y digamos que mi salida no fue en los mejores términos. Además, no apruebo ciertas tácticas».
Acordaron reunirse a la mañana siguiente en un café discreto. Al colgar, Elena llamó inmediatamente a su padre para informarle del contacto. Podría ser una trampa, advirtió Ricardo. Salgado siempre fue leal a Montero. O podría ser información legítima, respondió Elena. De cualquier manera, necesitamos saber qué está pasando. Al día siguiente, mientras Elena se preparaba para su encuentro con Salgado, Gabriel Méndez recibía una llamada urgente de Javier Montero. «Tenemos un problema», anunció Javier sin preámbulos. Salgado ha contactado a Elena Torres. El investigador, ¿qué sabe exactamente? Lo suficiente para arruinar todo. Descubrió mi participación en innovación digital y aparentemente ha desarrollado una conciencia. Méndez palideció. ¿Qué hacemos? Tú, nada. Yo me encargaré de Salgado. Mientras tanto, acelera el proceso. Necesitamos que los Torres firmen el memorándum de entendimiento antes de que puedan investigar más a fondo. Javier colgó y se quedó contemplando el horizonte desde su ventana. No había anticipado esta complicación, pero siempre tenía planes de contingencia. Salgado representaba un riesgo que debía eliminarse. No físicamente, por supuesto. Javier no era ese tipo de hombre, pero tenía suficiente material comprometedor sobre el investigador para neutralizarlo eficazmente. En el café acordado, Elena esperaba con creciente impaciencia. Salgado llevaba 20 minutos de retraso, algo inusual para un hombre conocido por su puntualidad. Cuando finalmente decidió llamarlo, la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo que Elena no sabía era que en ese preciso momento, Salgado estaba sentado en una comisaría, enfrentando acusaciones sorprendentemente detalladas sobre fraude fiscal y manipulación de evidencia en casos anteriores. Acusaciones que habían surgido misteriosamente esa misma mañana, respaldadas por documentación aparentemente irrefutable. De vuelta en Torres Montero, Ricardo recibía noticias alentadoras. El equipo financiero había completado una revisión preliminar de innovación digital y no había encontrado irregularidades significativas. Los rumores que había mencionado Carmela parecían infundados. «Todo parece en orden», informaba el director financiero. «Sus márgenes son impresionantes y su cartera de patentes es sólida. Diría que están infravalorados en el mercado actual». Ricardo asintió, aliviado pero aún cauteloso. «Bien, pero mantengamos el ritmo de la due diligence completa. No quiero sorpresas». Cuando Elena regresó de su infructuosa espera, Ricardo le comunicó las buenas noticias. «Parece que podemos avanzar con confianza. ¿Qué pasó con Salgado?» «Nunca apareció», respondió Elena, visiblemente preocupada. «Y no responde a mis llamadas. Quizás se arrepintió, o tal vez solo buscaba algún tipo de compensación». Elena no estaba convencida. «Es extraño». Sonaba genuinamente preocupado. A pesar de sus reservas, la presión para cerrar la alianza era inmensa. El mercado esperaba un anuncio significativo y los equipos legales ya habían preparado los documentos preliminares. 3 días después, sin más noticias de Salgado, Elena y Ricardo firmaron el memorándum de entendimiento con innovación digital en una ceremonia ampliamente cubierta por la prensa financiera. «Esta alianza marca el comienzo de una nueva era para Torres Montero», declaró Elena ante las cámaras. «Representa nuestra visión de futuro, innovación responsable y crecimiento sostenible». Desde la discreción de su casa de campo, Javier Montero observaba la transmisión con una sonrisa satisfecha. La primera fase de su plan estaba completada. La trampa se había cerrado y los Torres habían entrado voluntariamente en ella. «Disfruten su momento de gloria», murmuró, alzando su copa en un brindis solitario. «No durará mucho». 3 semanas después de la firma del memorándum, el informe trimestral de innovación digital fue filtrado a la prensa. El documento, presuntamente obtenido por un empleado preocupado,
revelaba discrepancias alarmantes entre las cifras presentadas a Torres Montero y la realidad financiera de la empresa tecnológica. Las acciones de ambas compañías se desplomaron instantáneamente. Elena estaba en medio de una videoconferencia con inversores internacionales cuando la noticia estalló. Los mensajes de emergencia inundaron su teléfono mientras observaba, impotente, cómo los participantes de la llamada recibían la noticia en tiempo real, sus expresiones transformándose de interés a desconfianza. «Señores, parece que hay informaciones no verificadas circulando», intentó Elena manteniendo la compostura. «Les aseguro que investigaremos a fondo y les comunicaremos». «Señorita Torres», interrumpió uno de los inversores, «con todo respeto, parece que ustedes mismos necesitan investigar mejor a sus socios antes de pedirle a otros que confíen en su gestión». La llamada terminó abruptamente, dejando a Elena mirando una pantalla negra. Segundos después, Ricardo entraba apresuradamente a su oficina. «Es Montero», dijo Ricardo, su rostro tenso por la rabia contenida. «Tiene que ser él». Elena asintió lentamente. «La pregunta es cómo lo demostraremos. Y más importante aún, cómo detenemos la hemorragia». El equipo de crisis se reunió en menos de 20 minutos. Las noticias empeoraban por momentos. Analistas financieros señalaban que de confirmarse las cifras filtradas, Innovación Digital podría estar técnicamente insolvente, lo que convertía la alianza estratégica en un potencial desastre para Torres Montero. «Necesitamos distanciarnos inmediatamente», recomendó el director legal. «Emitir un comunicado suspendiendo la alianza hasta que se clarifiquen los hechos». «Eso solo confirmaría las sospechas», rebatió Elena. «Si retrocedemos ahora, parecerá que no hicimos nuestra diligencia debida. La confianza en nuestra gestión quedará destruida». «Si no retrocedemos», intervino el director financiero, «estaremos atados a un barco que se hunde». Mientras el debate continuaba, Elena recibió un mensaje cifrado en su teléfono personal. «Tenemos que hablar. Urgente. Salgado». El investigador había desaparecido durante semanas tras las misteriosas acusaciones. Su reaparición, precisamente ahora, no podía ser coincidencia. «Necesito una hora», anunció Elena levantándose abruptamente. «Continuad preparando ambos escenarios, distanciamiento y defensa». 30 minutos después, en un estacionamiento subterráneo escasamente iluminado, Elena encontró a Martín Salgado. El investigador parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su rostro mostraba las huellas del estrés y la falta de sueño. «Intenté advertirle», comenzó Salgado sin preámbulos. «Montero se enteró y fabricó acusaciones contra mí. Apenas logré evitar la cárcel». «¿Qué sabe exactamente?» «Todo. Montero controla el 22% de Innovación Digital a través de sociedades en Panamá y Luxemburgo. La documentación financiera que vieron fue completamente falsificada. Fue una trampa desde el principio». Elena procesó la información en silencio. Luego preguntó, «¿Puede probarlo?» Salgado sacó una memoria USB. «Aquí está todo. El rastro de las transferencias, correos entre Montero y Méndez, incluso la estructura de las sociedades offshore. No será admisible en tribunales porque lo obtuve extraoficialmente, pero es suficiente para que sepan dónde buscar. ¿Por qué me ayuda?» El investigador sonrió amargamente. «Montero destruyó mi carrera, mi reputación, y además, digamos que admiro cómo manejó toda la operación contra él. Fue elegante». De vuelta en la oficina, Elena reunió a su padre y al equipo legal más cercano. Tras revisar la evidencia proporcionada por Salgado, elaboraron rápidamente un plan. «Es arriesgado», advirtió Ricardo. «Si fallamos, perderemos toda credibilidad». «Si no actuamos», respondió Elena, «Montero gana, y no he llegado hasta aquí para permitirlo». Mientras tanto, en su casa de campo, Javier Montero saboreaba su aparente victoria.
Las acciones de Torres Montero habían caído un 18% en un solo día. Los medios especulaban sobre la competencia del nuevo liderazgo y la capacidad de los Torres para dirigir una empresa de tal magnitud. ¿Ha habido alguna reacción oficial?, preguntó a uno de sus ex ejecutivos. Solo un comunicado breve diciendo que están investigando las alegaciones. Parece que están paralizados. Javier sonrió. La parálisis era exactamente lo que esperaba. Cada hora sin una respuesta contundente erosionaba más la confianza del mercado. Perfecto. Para mañana, los accionistas comenzarán a exigir cambios en la dirección. En una semana, los Torres estarán fuera. Lo que Javier no sabía era que en ese preciso momento, Elena Torres estaba en medio de una videoconferencia inusual. En pantalla dividida aparecían los rostros de varios presidentes de entidades reguladoras financieras de 3 países, junto con 2 periodistas de investigación de medios económicos respetados. Les agradezco que hayan atendido esta llamada con tan poco aviso, comenzaba Elena. Lo que voy a mostrarles representa no solo un intento de manipulación del mercado, sino un esquema deliberado para dañar la reputación de nuestra empresa. La presentación que siguió fue meticulosa. Sin mencionar a Salgado, Elena expuso la red de conexiones entre Javier Montero e Innovación Digital, respaldándola con documentación que las autoridades podrían verificar independientemente. Esta información estará disponible para todos ustedes inmediatamente después de esta llamada. Les pido que la investiguen con el rigor que merecen acusaciones de esta gravedad. A la mañana siguiente, Javier Montero se despertó con una llamada urgente de su abogado. Prende la televisión, ahora. En todas las cadenas financieras, la noticia dominante era la misma. Autoridades investigan posible manipulación de mercado en el caso Torres Montero e Innovación Digital. Las imágenes mostraban agentes reguladores entrando en las oficinas de Innovación Digital y en varias firmas de inversión relacionadas con las sociedades offshore de Javier. Casi simultáneamente, Torres Montero emitía un comunicado demoledor. Habían descubierto irregularidades en Innovación Digital durante su proceso de due diligence y estaban cooperando plenamente con las autoridades para exponer lo que parecía ser un intento deliberado de sabotaje corporativo. La jugada maestra era que Torres Montero presentaba la situación no como víctimas de un engaño, sino como los descubridores de una conspiración. Javier, pálido y desencajado, escuchaba cómo los analistas en televisión elogiaban la acción decisiva y transparente de Elena Torres. Las acciones de Torres Montero comenzaban a recuperarse, mientras las de Innovación Digital se hundían sin remedio. Su teléfono sonó. El identificador mostraba un número desconocido. Tras un momento de duda, contestó. «Señor Montero». La voz serena de Elena Torres llenó la línea. «Imagino que está siguiendo las noticias». Javier apretó el teléfono con fuerza. «Impresionante contraataque, parece que la subestimé nuevamente». «Un error que comete con frecuencia», respondió Elena. «Subestimar a quienes considera inferiores». «¿Qué quiere Torres? ¿Regodearse?» «No, quiero ofrecerle una salida. Las autoridades están centrando su investigación en Gabriel Méndez y las firmas offshore. Su nombre no ha surgido todavía». Javier entendió inmediatamente la implicación. ¿Y qué obtendría yo cooperando? Evitaría un escándalo público y posibles cargos criminales. A cambio, necesitaríamos su participación en Innovación Digital y cualquier otra inversión que pueda afectar a Torres Montero. Tras un largo silencio, Javier respondió: «Necesito pensarlo». «Tiene una hora», replicó Elena colgando. Javier Montero contempló el horizonte desde su ventana, evaluando sus opciones, que en realidad se reducían a una sola. El ciclo había completado una vuelta perfecta. Él, quien tantas veces había puesto a otros contra las cuerdas,
ahora enfrentaba el mismo ultimátum que había impuesto a Elena meses atrás. Una hora después, en la oficina principal de Torres Montero, Ricardo observaba con orgullo cómo su hija manejaba la crisis. Las acciones se habían estabilizado y los medios ahora alababan la transparencia y determinación del nuevo liderazgo. ¿Crees que aceptará?, preguntó Ricardo cuando el plazo estaba por vencerse. Elena sonrió. Lo hará. Javier Montero es muchas cosas, pero no es estúpido. El teléfono sonó exactamente al cumplirse la hora. La voz de Javier, despojada de su habitual arrogancia, confirmó su rendición. Al colgar, Elena sintió una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. La batalla había terminado. Justicia poética. El hombre que la había humillado considerándola una simple secretaria sin valor, ahora debía cederle sus últimas armas. ¿Sabes qué es lo irónico?, comentó a su padre mientras observaban el atardecer desde la ventana que una vez perteneció a Javier. Si me hubiera tratado con simple respeto profesional, si hubiera valorado mis contribuciones en lugar de menospreciarme constantemente, probablemente habría notado algo sospechoso. Su propia arrogancia fue su mayor enemigo. Ricardo asintió, colocando una mano sobre el hombro de su hija. A veces, la mejor venganza es simplemente permitir que la gente coseche lo que siembra. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Torres Montero, que había sobrevivido a su primera gran crisis, ahora miraba hacia un futuro más luminoso. Elena, desde la cima que una vez ocupó quien la había humillado, sabía que vendrían nuevos desafíos. Pero también sabía algo más importante, que la verdadera fortaleza no residía en la arrogancia, sino en la capacidad de respetar a todos, independientemente de su posición aparente. Porque nunca se sabe cuándo la persona a quien menospreciaste resultará ser quien decide tu destino.